todos en esta noche primaveral del 21 de septiembre. Supongo que te van a regalar flores amarillas, ¿no? Aunque sea una manzanilla, ¿no? Un caramelo de limón al menos. Ya, unos picarones, ¿no? Una papa a la huancaína con cosas amarillas, algo amarillo te han regalado. Supongo, ¿no? ¿Cómo están, mi querido Salón? Un limoncito. Ya, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Hoy, 21 de septiembre, agradecer la invitación a nuestros grupos, los Cicleros Anónimos. Ya, el día de hoy tenemos nuestra clase es corta, ¿ya? Esta corta es de 7 a 8, ¿sí? La clase va a ser full teoría, ¿ya? Full teoría. Por lo mismo que es corta, ya va a ser full teoría. Ya tan solo vamos a ahondar en estos temas que la PREM nos pide para el cuarto último examen. ¿Qué tema vamos a desarrollar? El día de hoy vamos a hablar de vanguardismo, indigenismo, generación del 50 y generación del 60. O sea, vamos a hacer vanguardismo, César Vallejo; indigenismo, dos autores, Silvio Alegría y José María Arguedas; la generación del 50, ahí tenemos a Ribeiro y a Branca Varela, y tenemos a Mario Vargas Llosa con su novela Conversación en la Catedral y la Ciudad Perro. Así que es un tema bastante amplio, bastante amplio. Espero que el repaso del día de hoy les sirva para poder dar este cuarto y último examen de la presa Marcos y tomar esa ansiada vacante. Ya, sí, porque recuerda que queremos llegar a Ítaca. San Marcos es nuestra Ítaca. Hay un poemita, ¿no?, de Constantino Cavafis que se llama Ítaca. Lean ese poema, ¿no? Donde es una metáfora de, ¿no?, del objetivo a donde queremos nosotros llegar. Sí, San Marcos es nuestra Ítaca. Así que las velas del conocimiento, que los aires del conocimiento impulsen tus velas y que puedas arribar tranquilamente a Ítaca. Que los dioses te sean favorables, los antiguos y los nuevos dioses estén con ustedes, ¿no? Especialmente las personas que se han conectado el día de hoy. Ay, los tenemos más de 100. Yo saludo con mucho cariño y dedicación a las personas que están acá. Adriana, Leslie, Georgia, Mireya. Ay, Mireya tiene enterado de nueva acá. Eo, Paolo, ya. Wilfredo Barbosa, Adrianita, Angelina, Hilary, Fernando, por favor. Hola, Fernando Quinto, a los años. Ya, Leslie, ¿cómo está? Yanela, Paolo, Diana, Delia, Yulma, Camila Condori, Yasmín, Maf, Mario Vargas Llosa está por acá también. ¿Ya? Le extrañaba. ¿Cómo está Fernando Quinto? Sí, sí, me acuerdo. Mi papichu. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Salón. Pero entonces va a ser de Pipinela. No, ya. La clase del día de hoy es con pizarra. Ya, vamos a hacer una pizarra sustanciosa donde nos puedas ubicar, que nos pueda ubicar con respecto a ¿no?, a los temas a desarrollar, la ubicación temporal para que podamos entender el desarrollo de estas manifestaciones. ¿Ya? Así que empezamos. Voy a hacer mi pizarrita. Ya, la pizarra, al final de la clase le voy a tomar foto a la pizarra, ya, y le voy a enviar a nuestra, ¿no?, a nuestra coordinadora, tutora, para que ella después se la pueda entregar a ustedes ¿no?, se la pueda entregar en el grupo de WhatsApp que supongo habrá, en el cual la mandó la invitación, ¿sí? Así que si no se ve algo, no te preocupes, voy a tomarle una foto muy bonita para que más adelante pues, puedan, ¿no?, repasarlo y observarlo, ¿ya? Ya, empezamos. A ver. Movemos un poco más acá. Ya. Ya, línea de tiempo. Ya, nuestro cuarto y último repaso para el examen de la fe. Vamos a hacer tres líneas de tiempo, ¿ya? Tres líneas de tiempo, para que puedan ustedes ver el desarrollo, ¿no?, de estas manifestaciones y el proceso literario que se va a dar, tanto en el Perú como en Latinoamérica y universal. Para que puedan entender también, ¿no?, cómo es que se desarrolla el indigenismo en la misma época en la cual sea el vanguardismo. Ya, esto es muy interesante. A ver, línea de tiempo. La primera línea de tiempo tiene que ver con lo que es literatura universal. Pero no voy a hacer toda la línea de tiempo, sino vamos a hablar a partir de lo que es la edad contemporánea. ¿Ya? Ya. La segunda línea de tiempo es literatura hispanoamericana.
es literatura hispanoamericana. Y la tercera línea de tiempo es literatura peruana. Literatura peruana. Ya. Muy buenas noches, lo que se ha conectado. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Juan Conde, Rubí, Xiomi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos aquellos que se han conectado y bienvenidos. Pueden tomar asiento, así al fondo hay una carpeta, sí, por ahí siéntate. Deja de comer, por favor. Ya, no puedes hacer ruido. Ya. Tenemos los diferentes movimientos literarios, ¿sí? Acá tenemos lo que es, ojo, estamos haciendo a partir de edad contemporánea, ya, edad contemporánea. Aquí tenemos el neoclasicismo, acá tenemos el romanticismo, después tenemos el realismo, y por acá está el vanguardismo. No, un poco más atrás. Te va a pasar espacios. Poner un poco más atrás. Ya, como te decía, ¿no? El clasicismo, acá tenemos el romanticismo, acá tenemos el realismo, y aquí tenemos el vanguardismo. Ya. Esto es con respecto a lo que es literatura universal. Ya, literatura universal. Ya, y aquí quiero que te des cuenta de algo. Aquí se produce un quiebre, porque aquí tenemos lo que es este periodo conocido como la edad contemporánea. ¿Ya? La edad contemporánea. La edad contemporánea. ¿Cuándo se desarrolla la edad contemporánea? Se va a dar no en el año de 1789 con la famosa Revolución Francesa. Recuerda que la Revolución Francesa va a significar la caída del antiguo régimen, ¿no? Las monarquías absolutistas empiezan a caer. ¿Hay material? No, a lo que llegaron temprano, sí, a lo que llegaron temprano, lo que estaban esperando desde antes de las 7 de la noche, ¿no? El material, les comenté de que el día de hoy es una clase full teórica, debido a que solamente tenemos una hora. Ya como tenemos una hora, tenemos que hacer full teoría. Me hubiera gustado tener un material, pero como tenemos tan solo poco tiempo, vamos a aprovechar toda esta hora para dar una sustancia teórica, ya para que pueda hacer un soporte a lo que es, ¿no? A lo que es ¿no? Lo que es el examen de admisión. ¿Ya? Ya. No, no estoy copiando nada, voy a hacer una pizarra. Al final de la clase voy a tomar foto a la pizarra y te la voy a enviar. Ya, te la voy a enviar. ¿Sí? Para que puedas, si es que hay alguna palabra que no se vea debido a que quizá la señal se vea borrosa. ¿Ya? Ya. El neoclasicismo recuerda que se va a dar en Europa durante, no más en Francia, y se va a dar con mucha fuerza durante el siglo XVIII. El romanticismo se va a dar en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. El realismo se va a dar en Europa con mucha fuerza desde la segunda mitad del siglo XIX. Y el vanguardismo se va a dar en Europa no, con mucha fuerza desde la segunda década del siglo XX, ya del siglo XX. ¿Sí? Esta primera parte de acá, esta primera línea de tiempo tiene que ver con lo que es literatura universal. ¿Ya? Universal. Recuerda que cada movimiento surge en oposición al anterior. Ya cada movimiento surge como una negación de lo que es la estética anterior. Ya cada movimiento literario. Uh-huh.
segunda mitad del siglo XIX. Ya. Y esto tiene que ver con Universal, hispanoamericana. Cuando hablamos de hispanoamericana, ya San Marcos nos pide más o menos desde acá, porque aquí tenemos lo que es el modernismo, ya el modernismo. Sí, el modernismo. El modernismo, que es el primer gran movimiento literario que se desarrolla no en Hispanoamérica. Después tenemos la nueva poesía hispanoamericana. La nueva poesía hispanoamericana. Aquí tenemos la nueva narrativa hispanoamericana. Nueva narrativa. Y aquí tenemos el boom latinoamericano. El boom literario. Ya. Antes de esto, ¿había manifestaciones literarias? Claro que había manifestaciones literarias, solamente que no, San Marcos no los pide. En el caso de, aquí, en la nueva, pues, en el modernismo, aquí tenemos al gran Rubén Darío. Rubén Darío, conocido como el poeta de los cisnes. Y su obra que marca el inicio del modernismo, ¿cuál es? Azul. Azul, que es una colección de cuentos y poemas. No, Azul, publicado en 1888. Después tenemos la nueva poesía hispanoamericana. Aquí tenemos la figura de Pablo Neruda, poeta chileno. En el año de 1924 va a sacar los 20 poemas de amor y una canción desesperada. 1924, 2 años después de que se publicó Trilce, ¿ya? El mismo año que murió Franz Kafka, ¿ya? Profe, ¿el romanticismo tomó como referencia a Francia o Alemania? El romanticismo tiene sus antecedentes en Alemania, no, con una escuela prerromántica llamada Sturm und Drang, o sea que no nace en Alemania, sino que la semilla se da en Alemania. Va a tener su gran momento en Francia. Francia se va a convertir en el lugar en el cual crece el romanticismo, por el gran trabajo de Víctor Hugo, porque recuerda que Víctor Hugo en 1827 sacó su obra Cromwell, donde en Cromwell encontramos los postulados románticos. ¿Qué quiere decir eso? Que Víctor Hugo teoriza sobre el romanticismo, va a darle ese soporte teórico que va a hacer de que sea un movimiento que se proyecte a nivel internacional. 1827. ¿Ya? Pero su obra máxima no es Cromwell, su obra máxima es Nuestra Señora de París, Los Miserables, ¿ya? Pero no te van a, Juan, nunca te van a preguntar, San Marcos no te va a preguntar en qué lugar surgió el romanticismo. No, San Marcos ya no hace eso, ya. Sus preguntas puntuales no vienen. San Marcos te va a poner un fragmento y te va a poner qué características de romanticismo podemos encontrar, en el leído. ¿Sí? Tampoco, tampoco. La pre no te va a preguntar así. No. A quien te pregunta, sí, preguntas puntuales es Villarreal y Callao. No, ni San Marcos ya no hace ese tipo de preguntas. Ya. Tenemos Pablo Neruda. Y en la misma época en la cual se estaba desarrollando la nueva poesía hispanoamericana, se desarrolla el regionalismo. El regionalismo. Donde aquí tenemos la figura de quién? Aquí tenemos la figura de Rómulo Gallegos. Ya, Rómulo Gallegos. El regionalismo. En la nueva narrativa hispanoamericana, aquí tenemos dos autores. Ya tenemos a Jorge Luis Borges y tenemos a Alejo Carpentier. Y en el boom tenemos a quién? Tenemos al gran, Gabriel García Márquez. Pero algo interesante es que en la narrativa, recuerda que este es el gran periodo de consolidación. Lo llaman así, ¿no? Periodo de consolidación. Que se va a dar de 1940 a 1950. ¿Sí? Y después tenemos acá, que es el tercer periodo, conocido como periodo de apogeo, que se va a dar de 1960 a 1970. Y el regionalismo es el periodo emergente de la narrativa. Emergente. Que se va a dar de 1920 al 30. Ya, San Marcos, bueno, la pre, no toma esto de acá y esto de acá, pero ya vino en tu tercer examen de la pre, ya tercer examen de la pre. Profe, Borges era más filósofo y también quedó invidente. Sí, claro, así es. Borges va a quedar con el tiempo ciego porque él heredó una enfermedad degenerativa que había tenido su padre, ¿ya? Claro, y tenemos a Rómulo Gallegos, que está acá en el regionalismo, y Miguel Ángel Asturias, que está acá en la nueva narrativa. Pero ahora vamos al tema que nos compete. Ya vamos con peruano. Quiero que veas esta línea de tiempo que es peruana. Acá. Esto es peruano. Y cuando hablamos de Perú, ya recuerda que por acá
Aquí. Este de acá, este es un momento de crisis. Lo he puesto de esta manera porque es un momento de crisis, es un momento de ruptura. ¿Por qué? Sucede, estamos rompiendo, estamos alejándonos de este lazo que nos ataba a España. El Perú está buscando su independencia. Y este periodo, conocido como crisis del sistema colonial, es el periodo de la emancipación. ¿Ya? Este es el periodo de la emancipación. Y aquí tenemos una literatura, lo que se conoce como literatura de la emancipación. Y acá está el famoso Mariano Melgar, emancipación. Hasta que después de esa ruptura, el Perú tuvo su tan ansiada vida republicana. Esto que está acá es el periodo republicano. Periodo republicano. ¿Ya? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tenemos una vida republicana? Desde 1821. Desde 1821, cuando San Martín dijo, el Perú es libre e independiente por la voluntad de sus pueblos. ¿Sí? Eso lo sabemos. ¿Ya? No compartirá pantalla, no se ve nada. Ya, escúchame. Aquellas personas que recién se han conectado, ya de nuestros 170 alumnos, les acabo de decir, chicos, que voy a hacer pizarra. Ya voy a hacer pizarra. Ya, después, al final de la clase, voy a tomarle foto a la pizarra y se lo voy a enviar para que ustedes puedan transcribir y puedan tener, ¿no?, un repaso mucho más llevadero. ¿Ya? Tenemos tan solo una hora de clase y en esta hora de clase quiero compartir con ustedes bastante teoría para que puedan dar un buen examen de la pre. Ya, seguimos. Cuando en Europa se estaba dando el romanticismo, en el Perú se va a dar el costumbrismo. Y recuerda que el costumbrismo es el primer gran movimiento literario del Perú independiente. El Perú ha logrado su independencia, su vida republicana, y tenemos el costumbrismo, que se va a dar durante el primer militarismo. Y aquí tenemos a Manuel Ascenso Segura. El romanticismo después llega al Perú. El romanticismo llega tarde. No, el romanticismo llega tarde cuando en Europa se estaba dando con mucha fuerza el realismo. Ya, el realismo europeo. ¿Cuál va a ser el hecho que va a marcar, ¿no?, el fin del romanticismo? La guerra contra Chile. ¿Cuándo fue la guerra contra Chile? La guerra contra Chile fue en el año de... Acá está. Acá está la guerra contra Chile, la guerra del Pacífico. La guerra contra Chile fue a finales del siglo XIX, de 1879 hasta 1883. Cuando acaba la guerra, en el Perú que se desarrolla el realismo. En este periodo conocido como la reconstrucción nacional, donde los militares van a volver a tomar el poder, el segundo militarismo. Y aquí tenemos a Manuel González Prada y Clorinda Mato de Torner. González Prada, conocido como el apóstol de la muerte, y junto con Clorinda Mato de Torner son conocidos como los antecedentes del indigenismo. ¿Ya? La emancipación, claro, acá está la emancipación, emancipación, costumbrismo, romanticismo, realismo, ¿sí? Dice, a mi correo, profe, este es mi correo personal, pásamelo por ahí, ¿ya? Giraldo, Andrés. Ya, Giraldo, me pasa también tu código QR. ¿Ya? El realismo. Y cuando se estaba dando, el realismo, ahí nomás se desarrolla el modernismo. Acá está el modernismo. Y ahí nomás, como una respuesta al modernismo, se desarrolla el posmodernismo. El posmodernismo. Y el posmodernismo va a hacerse tránsito hacia lo que es la vanguardia. ¿Por qué? Por la actitud rebelde de los posmodernistas, se va a lograr que los jóvenes poetas provincianos puedan tomar, ¿qué cosa? La influencia de la vanguardia. El vanguardismo se instala con mucha fuerza en los jóvenes provincianos, como es el caso de Vallejo de Santiago de Chuco, La Libertad, como es el caso de Carlos Oquendo Amat, él es puneño, como es el caso de Alberto Hidalgo, él es arequipeño, como es el caso de los hermanos Peralta, perdón, ¿no? Alejandro y Arturo Peralta se va a hacer llamar, ¿no?, Gamaliel Churata, y los dos eran puneños, ¿no? Imagínate,
En provincia se vive intensamente la vanguardia. ¿Por qué? Por el gran trabajo del posmodernismo. Porque recuerda que los Colónida va a ser esa revista que va a incentivar, ¿no?, una gran renovación nacional. Los Colónidas, revista fundada por Abraham Vallomar después de que regresa de Europa, ¿no? Y en el año 1915, final del 15, comienzo del 16, se va a dar esta revista que dura poquísimo, dura tan solo 4 números. Pero a pesar de que dura poco, se va a gestar un gran conjunto de escritores provincianos, rebeldes, intelectuales, iconoclastas, que van a buscar renovar la literatura nacional. Y esa propuesta va a calar. Va a calar muy fuerte. Por eso es que González Prada, el viejito González Prada, consideraba de que el grupo Colónida era el mejor grupo generacional que había aparecido. Y tal lo genial de todo, cuando Manuel González Prada cuando se leía el discurso en el Politeama el 28 de julio de 1888, adivina, ese mismo año nacía Abraham Vallomar. Vallomar nació en Ica en 1888. Es como que las palabras de González Prada no hubieran calado muy fuerte en ese muchachito recién nacido. Sí, Vallomar nació en abril. ¿Tenía cuánto? Abril, mayo, junio, julio, 3 meses de nacido. 3 meses de nacido. Y González Prada decía: niños, madrugad a la vida. Ninguna generación recibirá herencia más triste. Vuestros antepasados bebieron el vino generoso y nos dejaron las heces. Genial. O sea, niños, ser hombres. Y ahí estaba, ¿no?, Abraham Vallomar. Pero Vallomar muere joven, lamentablemente. Vallomar muere, ¿no?, en noviembre de 1919. Ya, noviembre de 1919. Ya, y aquí tenemos el vanguardismo. El vanguardismo peruano se va a dar acá. Profe, o sea, el vanguardismo se desarrolla en el Perú en la misma época en la cual se estaba dando en Europa. Sí, mira esto. Cuando el vanguardismo nace en Europa, que son un conjunto de ismos que van a buscar renovar la literatura, esto no llega al Perú. Pero en el Perú se va a dar inicialmente con mucha fuerza en los poetas. Los jóvenes poetas van a asimilar profundamente estas innovaciones artísticas que venían de Europa. Pero, profe, ¿y la narrativa? No. En el Perú la narrativa se demora un montón. Sí, la narrativa vanguardista se demora un montón. Con decirte que en toda Latinoamérica, ¿cuándo se va a dar esta influencia vanguardia? Se va a dar acá, en la narrativa, en la novela, no con la nueva narrativa hispanoamericana, en el periodo de consolidación. ¿Sí? Ya. Ponemos autores. En el Emancipación tenemos a quién? Tenemos a Mariano Melgar, que ya no te he explicado sobre eso. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. En el costumbrismo tenemos a Manuel Asensio Segura y su famosa obra Ñacatita. En el romanticismo tenemos a don Ricardito Palma con su obra Tradiciones Peruanas. ¿Ya? En el realismo tenemos a quién? Tenemos a Manuel González Prada. Y tenemos a Clorinda Mato de Torner. Clorinda Mato de Torner. En el modernismo tenemos a quién? Tenemos a José Santos Chocano. En el posmodernismo tenemos a Abraham Vallomar y tenemos al gran José María Eguren. Ahora sí, vamos con el tema que nos interesa. Ya vamos con el tema que nos interesa. Así es. Profe, Juan Carlos Onetti también, claro, acá está Onetti. Está Onetti acá, ¿no? En el periodo de consolidación, David. Ya, ¿cuál es la obra peruana que inicia el vanguardismo en nuestro país? Ya, es Trilce. Trilce fue publicado, dime, Aarón, Trilce. Recién entró. Ya, puedes tomar asiento al fondo, ¿ya? Sí, al fondo hay una silla. Siéntate por allá. Por favor, ya, no más bulla. Sí. Ya, cuidado que pise la mochila de Ana Rosa. Cuidado que patees el cuaderno de Rosy Flores. Sí. Ya. No, mejor espera afuera, ya. Escuchen la clase de la ventana. Ya. ¿Cuál es el libro que inicia el vanguardismo en nuestro país? Es Trilce. Trilce fue publicado en 1922. Pero, cuando Vallejo saca Trilce, imagínate el joven Vallejo. Vallejo saca Trilce, ¿no? Su librito,
Y ese mismo año, 1922, el presidente Leguía estaba nombrando a José Santos Chocano como el poeta excelso del Perú. Le ponían una corona de laureles hechas de oro. El alcalde de Lima lo llamaba hijo predilecto de la ciudad de Lima. ¿Tú crees que la crítica peruana, el Estado peruano, va a hacerle caso a este joven provinciano que ha sacado un libro completamente extraño cuando se está premiando a Chocano, que es la máxima cumbre del modernismo? Nada, recontravisto. Así es por eso que Vallejo al año siguiente se va del Perú para nunca más volver. ¿Ya? Entonces, el vanguardismo, ¿en qué época se va a dar? El vanguardismo se va a dar en esta época conocida como el Oncenio de Leguía. ¿Ya? El Oncenio de Leguía. El Oncenio de Leguía, que se va a dar desde 1919 hasta 1930, ¿sí? El Oncenio de Leguía, que es el segundo gobierno de este presidente, Augusto B. Leguía. Ya, el vanguardismo va a tomar una notable influencia de estas innovaciones poéticas. Ya, innovaciones poéticas. ¿Qué innovaciones poéticas vamos a tomar? Se va a tomar en el Perú, más que todo lo que es el verso libre, ¿no? El verso libre, la metáfora compleja, ¿no? La escritura onírica, el caligrama, sí va a haber un montón de innovaciones poéticas. Así que no se asimilan las innovaciones poéticas. Innovaciones poéticas. Recuerda, es en la poesía, ya en la poesía. ¿Sí? Y aquí tenemos al gran César Abraham Vallejo Mendoza, el gran César Vallejo, conocido como el poeta del dolor metafísico. Y César Vallejo va a tener 3 periodos poéticos. ¿Cuáles son esos 3 periodos poéticos de Vallejo? No tenemos el periodo, su poesía se divide en 3 periodos. Tenemos el periodo modernista, tenemos su segundo periodo, que es el vanguardista, y tenemos su tercer periodo, conocido como su etapa de compromiso político. Compromiso político. ¿Ya? Acá está. Ya. Claro, son conscientes de vivir en una vida tecnológica, que es el siglo XX. El siglo XX es una época de profundos cambios. No, si ustedes han visto la película Oppenheimer, se han dado cuenta de que en el siglo XX no hay una carrera ¿no? en lo que es el gran desarrollo de la física y la química con respecto a lo que es la fisión de átomos. Ya, el siglo XX es una sociedad, es una época de profundos cambios tecnológicos y los poetas son muy conscientes sobre eso. Y como son conscientes de vivir en una época tecnológica, en sus obras van a aparecer referencias tecnológicas. ¿Ya? No, claro, la paz armada es anterior. La paz armada es cuando está acá. O sea, Abraham Belomar, todos ellos van a vivir en esta época conocida como la paz armada. Pero no, el vanguardismo ya estalla la Primera Guerra, ¿sí? Porque ustedes recuerdan cuando Vallejo publicó Trilce fue en 1922, ya se había dado la Primera Guerra Mundial, que era de 1914 a 19, ¿sí? Ya, Vallejo tiene 3 periodos en su poesía, ¿ya? Cuando Vallejo era joven, Vallejo tenía una profunda admiración por Rubén Darío y también tenía una profunda admiración por Chocano. Tanto fue la admiración por Chocano que cuando Chocano vino al Perú, muchos jóvenes artistas se fueron al puerto del Callao a recibir a Chocano. Chocano, un hombre de mundo, un cosmopolita, un hombre que se había codeado con diferentes artistas europeos y había tuteado la muerte más de una vez. Sí, el modernismo. Y el joven Vallejo admiraba profundamente a Rubén Darío, le gustaba la estética modernista, ¿no? Esta poesía musical, donde hay bastante cromatismo, donde puedes tú jugar con las palabras y decorar el lenguaje. Así son los modernistas. Y a Vallejo le gustó. Hasta que pasó algo, la muerte de Rubén Darío. Rubén Darío murió en 1916 a raíz de una cirrosis hepática. Rubén Darío muere abruptamente. Y Rubén Darío muere a raíz de que él tomaba demasiado. Y cuando muere Rubén Darío, es un golpe para todos. El gran poeta de los cisnes, el gran renovador de la poesía castellana, muerto. Y Vallejo se pone a llorar como si hubiera muerto su hermano mayor. Y sus amigos que le van a decir, tú vas a ser el sucesor de Darío. Y dicho y hecho, porque los primeros poemas de Vallejo tienen influencia rubendariana. Cuando uno lee sus primeros poemas vas a encontrar musicalidad,
la presencia del verso alejandrino, vas a encontrar preocupación, no preocupación métrica y estrófica, porque vas a encontrar sonetos. Y eso se ve en su primer libro. ¿Y cuál es su primer libro? Los Heraldos Negros. Ya, Los Heraldos Negros. Acá está. Los Heraldos Negros apareció publicado en 1919, aunque la fecha de impresión es 1918. Ya, Los Heraldos Negros. Ya, Los Heraldos Negros. Y aquí encontramos influencia rubendariana y también influencia, ¿no?, de Valdelomar. ¿Por qué? Porque en los Heraldos Negros también hay presencia del lugar provinciano. Recuerda que los postmodernistas, ellos van a buscar más que todo hablar de ambientes rurales, alejándose más que todo de esa mirada cosmopolita de los modernistas, ¿ya? Así que el primer libro de Vallejo tiene influencia modernista y también a la vez influencia de los postmodernistas porque habla de la provincia. Hasta que después pasa algo en Vallejo. No, van a haber algunos hechos biográficos que van a golpear al autor. ¿Qué pasó? Uno, la muerte de su madre. Otro, lo metieron a la cárcel. Otro, la decepción con Otilia, su enamorada. Y otro, la pérdida de su hijo. Ella abortó a su hijo. Sí, Vallejo fue encarcelado injustamente casi 4 meses. Y eso lo golpea mucho. Y Vallejo la pasa muy mal y hasta en la misma cárcel, no, casi muere. Sí, Vallejo la pasa muy mal por ser un joven rojo, por ser un muchacho de izquierda. Sí, Vallejo era recontrarrojo. Después, cuando se va a Europa, se vuelve mucho más rojo todavía. No, Vallejo es tan, pero tan rojo, que cuando se va a Europa, Vallejo se va a Rusia, porque quería conocer el comunismo desde adentro. Y de esa experiencia saca un libro, Rusia, 1931, Reflexiones al pie del Kremlin. Y tiene otro libro llamado El arte y la revolución. Vallejo va a tener 3 carnés del Partido Comunista. Tiene carné del Partido Comunista ruso, tiene carné del Partido Comunista francés y tiene carné del Partido Comunista español. Por eso es que vas a encontrar referencias marxistas en su obra, más que todo en la tercera etapa. ¿Sí? ¿Qué, profe? Si leo a Vallejo te ruco, no, no, no. Si lees a Vallejo vas a encontrar preocupaciones sociales más que todo en su tercera etapa. En su tercera etapa. ¿Ya? Ya. Como te dije, ¿no? Algo pasó en Vallejo. Muere su madre, es encarcelado, ¿ya? ¿Y qué más? También Vallejo rompe su relación con Otilia y Otilia aborta. Aquí me silenció. Ok. Me están censurando la clase. Ya. Como te decía, ¿no? Algo pasó en Vallejo. Vallejo no pierde a su madre, Vallejo fue encarcelado, la ruptura con Otilia y también el aborto de su hijo. Así que Vallejo, no, después de todo eso, mira, en tan solo 3 años, bueno, 4, porque el libro está impreso en 1918, en 1922 saca Trilce. Trilce es un libro completamente extraño, en serio. Trilce. Vallejo fuerza el lenguaje, se da cuenta que las palabras no pueden expresar lo que él siente. ¿Y qué hace él? Crea nuevas palabras. Hasta la misma palabra trilce es una palabra creada por Vallejo, es un neologismo. Vallejo rompe con la sintaxis. Vallejo utiliza una escritura caprichosa. Vallejo quiebra la regularidad de las palabras, porque se da cuenta que el lenguaje no puede expresar lo que uno siente. Entonces vamos a forzar el lenguaje. Por eso que saca Trilce. ¿Ya? Son 77 poemas que carecen de títulos y tan solo tienen números romanos, del 1 al 77. Sí, pero ojo, hay hipótesis sobre Trilce, que algunos dicen que, profe, viene de triste y dulce. No, es una hipótesis nada más, porque también Trilce dice muchas cosas, ¿verdad? Dice muchas cosas. ¿Ya? Es cierto que la temática de Trilce alude a la cárcel, es cierto que la temática de Trilce habla de la madre, es cierto que la temática de Trilce no habla del hogar provinciano, es cierto, pero también encontramos otros temas sobre la sexualidad de la madre y muchas cosas más, ¿ya? Trilce es un libro bien extraño, ¿ya? Bien difícil de leer, bien difícil de interpretar, por eso que es un libro bastante hermético. Encontramos hasta onomatopeyas en Trilce, ¿ya? Y Vallejo se va a Europa. Vallejo se va a Europa al año siguiente que publica Trilce. ¿Por qué? Porque sucede que iban a reabrir el caso de robo e incendio y al pobre joven de izquierda le iban a meter a la cárcel. Vallejo dijo, no, este país no es para mí. No, hablamos, gente. Ya me compro un boleto en cierta clase, vendo las cosas que tengo y me voy. Y Vallejo la pasa muy mal.
En verdad, Vallejo la pasa muy mal allá en Francia. Lo bueno es que va a tener contacto directo con todos los cambios que se están dando. Vallejo se va a Europa, conoce a su esposa Georgette Philippard, ¿no? Ella lo acompaña en las buenas y más aún en las malas, ¿ya? Más aún en las malas. Sí, claro, Vallejo, como se dice, rompe con toda la tradición anterior. Vallejo se aleja de la forma tradicional de hacer poesía. Como Trilce es un libro novedoso, entonces Trilce rompe con toda la tradición anterior, ¿ya? Y Vallejo, ya compromiso político, y Vallejo se va a Europa, ¿no? Y Vallejo, lamentablemente, se enferma y muere. Vallejo muere un Viernes Santo 15 de abril de 1938. Ya al año siguiente, su esposa Georgette Philippard, junto con Raúl Porra Barnechea, van a ordenar sus textos y ahí sale Poemas Humanos, publicado en 1939. Poemas Humanos. Poemas Humanos, que como es un libro que publicado después de su muerte, es un libro póstumo. Ya, algo interesante es que Poemas Humanos, Vallejo sigue experimentando. Y si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan acá, en la época de la nueva poesía hispanoamericana? Ya, si ustedes recuerdan, América Latina también se suma a esos ismos de vanguardia. ¿Se acuerdan que el vanguardismo es un conjunto de movimientos artísticos donde aparecen ismos como el dadaísmo, futurismo, expresionismo, ultraísmo en Europa? Ya América Latina también se suma, y en América Latina nace el creacionismo, nace la poesía conversacional. Ya esto Vallejo topa. En Poemas Humanos, Vallejo presenta un estilo conversacional, porque encontramos allí el yo poético que se dirige a alguien, que está hablando con alguien, ¿no? Encontramos un tono dialogante, donde parece que el yo poético se dirige a un campesino o un trabajador. Vallejo sigue experimentando acá. Se va a llamar Poemas Humanos porque Raúl Porra Barnechea, el que le pone título a este libro, encontró una libretita de Vallejo donde habían posibles títulos y decidió llamarlo Poemas Humanos. ¿Por qué? Porque en este libro vas a encontrar muchos poemas que aluden al cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Si uno va a leer un poema y va a darse cuenta que hablan de huesos húmeros, estentores, clavículas. ¿Te acuerdas ese poema que se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca? Me moriré en París como hacer un día del cual tengo ya recuerdo. Ya, hay una parte del poema que dice, hoy los húmeros me he puesto a la mala. Los húmeros. Está aludiendo al cuerpo. Por eso es que el libro se va a llamar Poemas Humanos. Ya, aquí encontramos una solidaridad con el oprimido, ¿no? Lo interesante es que Vallejo, la mayoría lo llama el poeta del dolor, ¿ya? El poeta del dolor. Pero sucede que a pesar de que Vallejo encontramos un fuerte tono, ¿no?, de elegíaco, Vallejo es un poeta bastante entusiasta, porque Vallejo creía que la solidaridad iba a sacar adelante a este sujeto moderno. Y la solidaridad es una herencia del mundo andino, ¿sí? Y eso se puede ver en este poemita Masa. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino a él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, sigue muriendo. Y se acuerdan que al final del poema dice, ¿no? No, al final del poema vemos de que todos los hombres de la tierra se juntaron, el cadáver lo vio triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. O sea, cuando todos los hombres de la tierra nos reunamos en un solo ruego, podemos vencer hasta la misma muerte. Cuando tenemos una sola masa sin diferencias, la solidaridad, herencia del mundo andino, y Vallejo creía de que eso podía sacar adelante, ¿no?, al sujeto moderno, ¿sí? Mira, esto es Vallejo. En la misma época en la cual se estaba dando el vanguardismo, se va a desarrollar el indigenismo. El indigenismo. Ya, lo que necesito que ustedes entiendan es esta parte de acá. Ya, en la época del realismo, ¿se acuerdan acá? Tenemos a Clorinda Mato de Torner y Manuel González Prada. Ya, ellos van a hablar del indio, pero sucede que esto, ¿cómo se va a llamar? Esto se va a llamar indianismo. Indianismo. ¿Qué es el indianismo? El indianismo presenta una visión paternalista, una visión superficial, ¿no?, del indio. Una visión paternalista, un trato paternalista con respecto al indio. Por ejemplo, González Prada ve al indio como si fuera un ser salvaje, que por medio de la educación podemos incorporarlo a la nación. Sí, González Prada dice, el indio, sin la virtud del europeo y con los vicios de un bárbaro. Oye, González Prada, ¿qué me estás diciendo? Sí, que el indio, sin la virtud del europeo y con los vicios de un bárbaro. Oye, González Prada, ¿me estás llamando bárbaro? ¿Estás diciendo que yo no tengo virtudes? González Prada, mejor no me defiendas ya. Sí, en serio. González Prada decía, no, que la educación puede salvar al indio. O sea, el indio es un salvaje. Sí. Y Clorinda Mato Turner
pone a los indios como si fueran niños, que necesitan ser protegidos. ¿Por quién? Por el blanco ilustrado, por el blanco criollo ilustrado. Oye, Clorinda Mata Torne, creo que mejor no me defiendes, ¿ya? Sí, sí, sí. Por eso que a los indigenistas le llega esto, les molesta, les fastidia. Los indigenistas van a rechazar esta imagen superficial, no con respecto al hombre andino. Los indigenistas, para que una obra sea considerada indigenista, tiene que superar estas viejas tradiciones, esta mirada no tan epidérmica con respecto a lo que es el mundo andino. O sea, de nada sirve si tú ahorita escribes una obra y la escribes en quechua y la sitúas en el Cusco, no es indigenista. Porque para ser indigenista, tiene que superar los modelos del pasado. Tienes que superar todo esto de acá y dejar de ver al indio como si fuera un ser inferior. Dejar de ver al indio como si fuera un niño. Dejar de ver al indio como si fuera un ser salvaje. Profe, pero ¿cómo se logra eso? Con un mayor acercamiento, una mayor proximidad al mundo narrado. O sea, si quieres hablar del mundo andino, vete a la sierra. Convive con sus costumbres. Conoce, ¿no?, el mundo desde adentro, una visión más antropológica. Profe, ¿y cómo se dan cuenta de eso? Sucede que en esta época, en el siglo XX, mira el siglo XX, en el siglo XX se estaba desarrollando las ciencias sociales, un gran apogeo de las ciencias sociales. La antropología, la etnología y todo eso sirvió para poder conocer desde adentro al mundo andino. Por ejemplo, José María Arguedas era antropólogo. José María Arguedas, su obra antropológica supera su obra literaria. Él tiene más trabajos antropológicos que obras literarias. Ya, ahí está. Yo que me dice, el indio se redimirá merced a su propio esfuerzo por no su manipulación de sus opresores. Claro, pero ahí ya, pero ahí es ya cuando, esa es la visión anarquista de González Prada. Porque González Prada, con el paso del tiempo, cuando se va a Francia, asume el anarquismo. Y ya como que cambia un poco la visión, ¿no?, de González Prada. Porque antes González Prada decía, ¿no?, que el indio necesita, ¿no?, del maestro de escuela. ¿Te acuerdas que hay una parte en el discurso del Politeama que decía, a ustedes, maestro de escuela, de todo galvanizar a una raza adormecida por los siglos, enseñale a leer y a escribir y veremos si en un cuarto de siglo se levanta o no la grandeza de su pueblo? ¿Sí? Pero eso ya después, ya. González Prada después cambia. Sí, anarquista, es precursor del anarquismo, González Prada, precursor del socialismo, precursor del positivismo, precursor del modernismo. González Prada es un papi de papis, es el men de men, es el macho de macho, González Prada. ¿Ya? Sí, se adelanta muchas cosas, ¿no?, González Prada, por eso es que es un gran intelectual del siglo XIX. Ya, como te decía, así que una obra indigenista es aquella obra que supera estas visiones. ¿Ya? Así que el indigenismo rechaza al indianismo. Rechaza al indianismo. Y presenta una visión más profunda del indio, una visión antropológica. Y cuando digo antropológica quiero decir una mayor proximidad. Ya, una mayor proximidad, ¿sí? Ya, lo interesante es que el indigenismo, claro, el indigenismo se inició ¿no?, con Enrique López Alújar. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué hizo López Alújar? ¿Qué hizo López Alújar para considerarse su obra Cuentos Andinos como la obra que marca el inicio del indigenismo? Los Cuentos Andinos fue publicado 2 años antes de Trilce. Trilce apareció en 1922. El año pasado fue el centenario de Trilce. Trilce fue publicado en 1922, ¿ya? Y López Alújar en 1920, ¿no?, saca Cuentos Andinos, que es una colección de 10 cuentos. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué tiene este libro para que se considere, ¿no?, el inicio del indigenismo? Es que este libro ya presenta al indio, según Ciro Alegría, el indio en carne y hueso, tanto con sus virtudes como con sus defectos. Al indio tal cual es. La pregunta es, ¿cómo logra hacer eso Enrique López Alújar? Porque él era abogado y a su despacho llegaban un montón de casos de abusos, denuncias, maltrato al indio. Y Enrique López Alújar, que había trabajado en diferentes ciudades del Perú, dijo, esto lo puedo narrar. Y sacó una colección de cuentos llamado Cuentos Andinos y después, unos años posteriores, sacó Nuevos Cuentos Andinos. ¿Ya? Por eso es que es considerado el iniciador del indigenismo. Y el indigenismo va a tener etapas. ¿Ya? El indigenismo presenta etapas. ¿Qué etapas tenemos? La primera etapa está por acá. Lo que se va a llamar el indigenismo ortodoxo.
Y después tenemos el neoindigenismo. ¿Ya? El indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. El neoindigenismo. ¿Ya? Ya, el indigenismo ortodoxo, profe, pero no que Albújar tenga una visión parecida. Ah, sí, esto escúchame yo. Ya, sucede que Albújar inicia el indigenismo porque presenta al indio de carne y hueso. Pero, acá hay un pero, una adversativa, pero no es la mejor obra indigenista. ¿Por qué no es la mejor obra indigenista? Porque aún mantiene una visión parcializada. Sí, el narrador aún presenta ciertos prejuicios con respecto al indio. Si ustedes leen, ¿no? Si ustedes leen cuentos andinos, vas a encontrar, por ejemplo, en Ushanan Hampi, que el narrador dice, y ahora veremos un acto salvaje y canibalista. Está poniendo un adjetivo a ciertas costumbres o ciertas acciones de los indios. Por eso que se dice que no. Está bien, pero no, tu narrador aún tiene ciertos prejuicios. Está bien, pero te pones a señalar algunas costumbres andinas. Sí, por eso que no es considerada la mejor obra indigenista. ¿Ya? Lo mejor viene después, con Ciro Alegría, que en 1941 saca El mundo es hecho ajeno, y después viene el papi José María Arguedas, que en 1958 saca Los ríos profundos. Así es. Claro, así es. Ya, quiero que veas esta parte de acá. El indigenismo ortodoxo. Las primeras novelas indigenistas, quiero que te des cuenta de algo, ¿ya? El indigenismo aparece en la misma época de la vanguardia, ¿ya? En la misma época. Pero los indigenistas no son vanguardistas, no son. ¿Por qué? Porque las primeras obras indigenistas que están acá van a tener influencia de qué? Del realismo. El realismo. Profesor, ¿o sea, me está diciendo de que los indigenistas son como un tipo de realismo? Sí, así es. ¿Por qué? Pero es un realismo que habla de los Andes, debido a que utiliza una narración lineal. No hay saltos en el tiempo, no hay técnicas de vanguardia. Presenta un narrador muy típico, que es un narrador omnisciente. Presenta una crítica social, más que todo en el abuso de los, ¿no? En el abuso de los hacendados, gamonales, ¿no? Presenta una descripción detallada, y esta descripción detallada se ve más que todo en el campo, en las costumbres, hábitos y personajes andinos. O sea, tiene todos los elementos del realismo. El realismo inclinado al campo se va a llamar indigenismo. Y aquí tenemos a quién? Aquí tenemos a Ciro Alegría y Enrique López Albújar. Enrique López Albújar y Ciro Alegría. ¿Cuál es la novela de Ciro Alegría? El mundo es ancho y ajeno, que nos cuenta la historia de la comunidad de Rumi, que se enfrenta, ¿no?, a este desgraciado que es Álvaro Amenábar, que se va a apropiar de las tierras de Rumi, corrompiendo a personajes, ¿no?, del aparato judicial. Por ejemplo, a Bismarck Ruiz, ¿no?, que va a tomar los títulos de la comunidad, y la pobre comunidad de Rumi tiene que salir. Rosendo Maki, el alcalde, el primer alcalde de la comunidad, fue asesinado porque fue señalado como uno de los culpables en dejar escapar a unos presos. Y el pobre Rosendo Maki, una de las escenas más desgarradoras, muere en prisión. No, la comunidad, algunos se van a la selva, porque era en la época del auge cauchero, y otros se van a la punta de un cerro, al cerro Yanañahui, donde ellos intentan sobrevivir, pero la vida es muy difícil porque es un lugar pedregoso y carente de agua, hasta que llega un segundo alcalde, que es Benito Castro, que era el ahijado de Rosendo Maki, que lo crió cuando era niño. Benito Castro, que había recorrido diferentes partes del Perú. Benito Castro, que se da cuenta que esas viejas tradiciones no le van a llevar a nada, así que vamos a desaguar esa laguna que es, ¿no?, que supuestamente es sagrada. Pero Benito Castro, no me interesa, la desaguamos, ¿ya? Y de esa manera van a sobrevivir. Y la comunidad empieza a crecer, porque trae nuevas técnicas de cultivo. Pero Álvaro Amenábar, el desgraciado de Álvaro Amenábar, el hacendado de Humay, él quería que los indios trabajen en sus minas. Iba a tomar posesión de esas tierras. Y Benito Castro incentiva al pueblo a luchar, incentiva al pueblo a tomar las armas. Y el pueblo se rebela y lamentablemente todos fueron asesinados. En la última escena, que es muy triste, Marguicha, la esposa de Benito Castro, está con su hijo y le pregunta a su esposo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Y su esposo le dice, huyan, hasta que después ya no escucha más, porque su esposo tiene la camisa manchada de sangre, ¿no? Y se escuchan, ¿no?, el sonido de los Mausers, que son estas armas que están, ¿no?, que están utilizando para matar indios.
La triste historia del mundo es ancho y ajeno. Una novela muy política. ¿Por qué se dice que es una novela muy política? Porque Ciro Alegría era un hombre muy político. Ciro Alegría fue cofundador del APRA. Casi muere en la famosa matanza de apristas que hubo durante el gobierno de Sánchez Cerro. Fue expulsado del Perú por sus ideas apristas. Vivió en Chile y en Chile la pasa muy mal, ¿no? Y su novela, El mundo es ancho y ajeno, es una novela que denuncia, ¿no?, la destrucción de las comunidades. Las comunidades son, no, viene a ser los rezagos de las antiguas instituciones andinas. Las comunidades es el mejor lugar donde el indio puede sobrevivir, las comunidades. Lamentablemente, ¿no?, el Estado no las protege y terminan siendo destruidas, terminan siendo apropiadas por hacendados inescrupulosos, ¿ya? Pero ¿puedo hablar de la obra de Raúl Blanco? No, no puedo hablar, lo siento, Julieta, Victoria Ayala, me gustaría, pero estamos justo con el tiempo porque nos quedan tan solo 9 minutos. ¿En qué obra? En las dos, tanto Ciro Alegría como José María Arguedas incluyen palabras en quechua, pero el que más incluye palabras en quechua es Arguedas. Es por eso que se habla de un quechuañol, ya, quechuañol en Arguedas. Ya, profe, ¿qué es narrador omnisciente? El narrador omnisciente es el narrador más típico que hay. Es un narrador en tercera persona y es un narrador que tiene un conocimiento total de los hechos. Tanto él sabe lo que piensan los personajes como lo que va a pasar más adelante. Es como Dios, que sabe el presente, el pasado y el futuro. ¿No? Es un narrador que tiene un conocimiento total y es un narrador muy tradicional. ¿Ya? El neoindigenismo. ¿Por qué se llama neoindigenismo? El prefijo neo, ¿qué significa? Nuevo. Nuevo. Son los nuevos indigenistas. Profe, ¿por qué nuevos indigenistas? Porque el indigenismo va a tomar influencia ¿de qué? Del vanguardismo. Del vanguardismo. El vanguardismo llega al indigenismo. El indigenismo no es ajeno a todas estas innovaciones que se empiezan a dar. Y el indigenismo va a empezar a tomar, ¿qué cosa? Técnicas de vanguardia. Es un indigenismo 2.5. Es un indigenismo recargado. ¿Ya? Y aquí tenemos innovaciones como la multiplicidad de narradores. Multiplicidad de narradores. Tenemos técnicas como el flashback. No, tenemos técnicas como el monólogo interior. Y esto lo vamos a ver. Y aparte del neoindigenismo, ¿sabes qué más va a tomar el neoindigenismo? Va a tomar el realismo mágico. ¿Y cuál es la obra, según Tomás Escajadillo, que inicia el realismo mágico? Esta obra es Los ríos profundos. Los ríos profundos, publicado en 1958. Los ríos profundos de José María Arguedas, ¿ya? Los ríos profundos. Pero, profe, ¿me está diciendo que los ríos profundos presentan elementos de vanguardia? Sí. Si ustedes han leído Los ríos profundos, es la historia de Ernesto, que poco a poco se empieza a identificar con el mundo andino. Ernesto es un muchacho que para viajando con su padre Gabriel y que va por diferentes lugares y tiene un proceso, él sufre de desarraigo porque para viajando, pero después con el paso del tiempo se empieza a identificar con el mundo andino. ¿Ya? Ya, ¿sabes lo genial de la novela? Es que la novela presenta 3 tipos de narradores. Sí, si tú lees la novela, Ernesto me cuenta su propia vida. Ya, Ernesto, o sea, Ernesto en tiempo real, en tiempo presente. Pero después hay una parte de la novela donde Ernesto ya no está en presente, sino está en pasado. O sea, es un Ernesto mayor que está recordando su época de niño, porque cambia el verbo. ¿Ya? Así que tenemos ahí 2 narradores, el primer Ernesto niño y el segundo Ernesto mayor. Y después cuando vas leyendo la novela, encontramos un narrador que ya no es Ernesto, sino es un narrador de tipo omnisciente que tiene un conocimiento antropológico. Así que tenemos 3 tipos de narradores, en lo que se va a llamar la multiplicidad de narradores. Y a eso le sumamos también la visión animista del mundo, ¿no? Que tiene, ¿no?, una vinculación con el realismo mágico. Así que la novela presenta un montón de innovaciones. ¿Ya? La novela nos cuenta la historia de Ernesto. La novela empieza cuando se van al Cusco. Se van al Cusco porque el papá va a pedir un favor a un pariente suyo, no un pariente que es conocido como el viejo, pero el viejo es tan déspota, tan desgraciado que hasta su propio no pariente lo hace dormir en el piso junto con los criados. Es por eso que el papá dice, no le voy a pedir nada, no, vámonos de acá. No, lo genial de ese momento es que Ernesto en el Cusco logra tener un mayor acercamiento con el mundo andino porque toca la piedra de 12 ángulos, ¿no? Y siente como si estuviera viva, siente palpitar. O sea, en Ernesto está creciendo esta identificación con el mundo andino que se va a acrecentar más cuando llega a Bancay. Es que se van a Bancay porque un amigo del papá le había prometido un trabajo, pero como este amigo ya está mayor,
Ya el papá no puede, ya no puede conseguir trabajo, pero ya no se lleva a su hijo, sino lo deja en un colegio internado, un colegio religioso, y el papá se va. Ernesto pensó en escaparse, en irse a ese colegio, pero como le había prometido a su padre, se quedó allí. Él tan solo salía los fines de semana que le dan permiso. Y cuando salió los fines de semana, él no disfrutaba de la música, de las chicherías, disfrutaba de la naturaleza andina, y eso lo lleva a identificarse más con el mundo andino. Y en el colegio era un ambiente caótico, en serio, porque hasta el mismo director también incentivaba un poco el caos. ¿Por qué? Porque sucede que el cura director, entre los muchachitos de tercero, cuarto, no, imagínate, no, él hacía pelear, los hacía pelear, era, no, perdón, primero, segundo, tercero, los hacía pelear y hacía porque al padre le gustaba recrear la guerra contra Chile. A ver, gente, estos son chilenos, ustedes son peruanos, ya se me echan, pero en mi versión ganan los peruanos. Ahora imagínate que tu profe en el salón diga que se peleen. Y no te va a gustar. Imagínate que en el salón. Ya, sí, es por eso que es un ambiente de caos, es un ambiente de violencia. Y a eso le sumamos también el racismo y también la violencia sexual. Profe, ¿cómo que violencia sexual? Lo que pasa es que en la novela encontramos que en el colegio había una mujer que sufría de, ¿no?, de problemas mentales, que va a ser llevada por uno de los hermanos y para ayudar en la cocina, pero de vez en cuando ella salía del cuarto de uno de los hermanos. ¿No? Era la OPA Marcelina, ¿no? La OPA Marcelina, que los muchachitos, cuando la veían pasar por el patio, se la llevaban a la fuerza y la violaban en el baño. Hay una parte muy turbia en la novela donde la OPA Marcelina, todos ellos, ¿no?, la van a coger, le van a bajar la ropa interior, le levantan la falda y al más pequeñito del salón le estaban pidiendo que tenga relaciones con ella. Obviamente que el niño se pone a llorar. Es una escena muy turbia de la novela, en serio, se ve un ambiente de caos y violencia, ¿ya? Lo bueno es que todo eso se calma cuando llega el zumbaillo. Bueno, no se calma, sino que es un breve momento de paz. El zumbaillo es un trompito que Antero, conocido como el Marcasca por los lunares que tenía, Antero le regala a Ernesto, y le regala a muchos niños, ¿eh? Le regala un zumbaillo, y cuando ese trompito bailaba, no tenía unos orificios que daba un sonido muy especial. Y Ernesto, no, y demás niños se quedan mirando. Es como cuando llega un celular al colegio. Todos se quedan, ¡oh!, viendo el zumbaillo, ¿sí? ¿Ya? Profe, en el libro dice que el padre quería chantajes. Nunca lo dice, no lo dice exactamente. Y el papá no quiere. El papá dice, no, nos vamos. Sí, el papá no quiere. ¿Ya? Ya. Y sucede, sí, el trompito daba vueltas, bailaba, ¿no? Y era un sonido muy especial que a los niños no lo dejaba anonadados y eso calmaba un poco, ¿no?, el ambiente de caos, ¿ya? El ambiente de caos. Algo más, Antero le había dicho a Ernesto que ese trompito le podía ayudar a comunicarse con su padre, ¿no? Y le dice, ¿qué, hermano, sí se puede, acorta las distancias. Y Ernesto le hablaba con su papá, ¿no? Y le contaba sus cosas, papá, este año sí la hago, papá, ahora sí ingreso, papá, con Cicleros Anónimos sí la hago, ya, sí, ya, y Ernesto, ¿no? Y en toda la novela vemos cómo poco a poco Ernesto se ve. Lamentablemente después Ernesto termina enterrando el trompo porque tiene una mala relación con Antero. ¿Por qué? A raíz de la rebelión de las chicheras. Las chicheras no se van a rebelar en contra del monopolio de la sal, en contra del monopolio de la sal, y van a tomar un camión, ya van a tomar un camión, y este camión no se empiezan a robar, y quien lidera todo esto es doña Felipa. Y Ernesto, al ver todo esto, este acto de injusticia, no, Ernesto está a favor de la rebelión de doña Felipa, menos el cura director que ve con malos ojos eso y hasta condena todos esos actos. Y Ernesto se mecha con el cura director y también con Antero, ¿no? Cuando Antero empieza a señalar y hasta un tono racista, Ernesto termina ¿no?, enterrando el trompito. La novela termina cuando se está una peste, ¿no? Una peste del tifus, y muchos indios van a morir. Uno de ellos es la OPA Marcelina. Y los indios, que tienen una visión animista del mundo, le piden al cura director que haga una misa porque pensaban de que las palabras, ¿no?, del cura podían alejar a la enfermedad. Y la obra termina cuando Ernesto es llevado por un pariente y a lo lejos ve como el río no se desborda y se lleva los restos los restos de la ciudad, se ve algunos troncos, y Ernesto, que ya tiene una visión animista, piensa de que el río va a limpiar la ciudad, porque en Ernesto ya los ríos profundos han calado muy al fondo de él, porque los ríos profundos son las creencias,
Los ríos profundos son estas ideas propias de los pueblos, que mientras más pasan, más profundidad hacen. ¿Ya? Los ríos profundos de José María Arguedas. ¿Ya? Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Me hubiera gustado contarte un poco más de la generación del 50, de Julio Ramón Ribeiro, de Blanca Varela y Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Sí. Ya. Recuerda que en la generación del 50 tenemos a Julio Ramón Ribeiro. Y Julio Ramón Ribeiro es considerado uno de los narradores más importantes, y Ribeiro presenta una narrativa lineal. Escúchame este dato. Así, datos rápidos. Ribeiro presenta una narrativa lineal. O sea, no hay vanguardia en Ribeiro. A pesar de que Ribeiro está acá en esta época, en los años 50, la narrativa de Ribeiro es muy tradicional. Pero en los personajes de Ribeiro siempre encontramos, ¿no?, un tono de escepticismo. ¿Por qué? Porque en los personajes de Ribeiro no hay alegría. Los personajes de Ribeiro están marcados por la fatalidad, a raíz de la observación de su entorno. Por eso es que se dice que el narrador presenta una visión escéptica. ¿Ya? Blanca Varela. Blanca Varela es una poeta de la generación del 50, donde Blanca Varela en sus textos vas a encontrar una notable influencia del surrealismo y el existencialismo. Ya, porque ella conoció, imagínate, pues Blanca Varela conoció a Octavio Paz, que viene a ser el máximo representante del surrealismo. Blanca Varela conoció a Jean-Paul Sartre, que es uno de los máximos representantes del existencialismo. Blanca Varela conoció a Simone de Beauvoir. Oye, pues, entonces, si esa gente es mi pata, obviamente que hay influencia, pues, y esto lo vas a encontrar en su obra. Ya en su obra, en Canto Villano. Y algo más, en Blanca Varela encontramos no una gran presencia de vanguardia. En Blanca Varela sí hay vanguardia, ¿ya? Encontramos el verso libre, encontramos, ¿no?, que su poesía es una poesía aparentemente sencilla, pero que hay una profunda reflexión, ¿ya? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa pertenece a la generación del 60 y es uno de los máximos representantes del boom. Es una leyenda viva de las letras hispanoamericanas, Mario Vargas Llosa. Su novela más importante es La ciudad de los perros y Conversación en la catedral. La ciudad de los perros es la novela que inicia el boom y nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y esta novela presenta un montón de técnicas de vanguardia, ¿sí? Después tenemos Conversación en la catedral, otra novela, una novela de 1969. Que es considerada la mejor novela de Vargas Llosa según la crítica especializada, y es la novela total de Vargas Llosa. Nos cuenta la historia de Santiago Zavala y a la vez también el gobierno de Odría. La novela presenta dos ejes narrativos. El primer eje narrativo es sobre Santiago Zavala, conocido como Zabalita, las frustraciones de este personaje y cómo es que su vida entra en una decadencia, en una modorra, en una mediocridad, ya a raíz de esta declinación de sus ideales. ¿Ya? Sí, Santiago Zavala, la relación con su familia, la relación con sus amigos, la relación con la política, la relación con San Marcos. Y después tenemos el segundo eje narrativo, que viene a ser, ¿no?, la historia del gobierno de Odría, una historia de chantajes, persecuciones, corrupción, ¿no? Sí, así que esta novela logra presentar dos ejes, con un montón de técnicas de vanguardia y una crítica muy dura al gobierno de Odría. ¿Sí? Bueno, ya, le tomo foto, le envío a la mesita para que no les pueda ayudar. Y completo la pizarra también, ¿ya? Lo completo allá y se los envío, ¿ya? Profe, ¿me puede enviar? Miguel, le escribes a la Miss, que ella te lo envían a tu correo, ¿sí? O cualquier compañero, ¿ya? Ya nos estamos viendo, chicos, cuídense bastante, ¿ya? Gracias a todos aquellos que se han conectado. Ya nos estamos viendo la próxima vez. Y gracias a Cicleros Anónimos. Nos estamos viendo, chicos. Abrazos para todos, bendiciones y que los dioses los favorezcan en este cuarto y último examen de la pre. Ya, despedida épica.